Bueno, entonces ya les hice como un pequeño preámbulo de todo lo que se refiere al Islam, ¿verdad? No sé si por ahí se recuerdan un poco lo que vimos. Básicamente eran diferentes pueblos de origen árabe que estaban obviamente separados, luego un profeta, que es el profeta en el que ellos pues creen, a partir del cual se funda todo el Islam, que es el profeta Mahoma o pues en árabe dicho Mohammed. A partir de seguir a este profeta es que se forma toda esta civilización del Islam, em, principalmente en la ciudad de La Meca. Este fue como el centro a partir del cual se empezó a fundar la civilización y posteriormente se fue expandiendo bajo el mando ya de diferentes califatos que se denominan, o sea, diferentes personas que tuvieron el poder y pues se caracterizó por justamente unificar todos estos pueblos árabes. Posteriormente fueron, como les digo, expandiéndose y ocupando diferentes lugares hasta llegar a conquistar la península ibérica, principalmente pues todo el área de España y todos los países que forman parte de la península ibérica. Y luego de esto vamos, o sea, y a partir de esto vamos a ver cómo la influencia árabe llegó hasta nuestro continente, hasta América, justamente con la conquista española. Em, Sucede que alrededor del siglo, sí, alrededor del siglo XV y el siglo XVI, entre este periodo, pues obviamente con la conquista de los españoles acá al continente americano, en los barcos pues que vinieron de allá, ¿verdad? Desde España, desde toda la península ibérica, venían principalmente personas musulmanes. En teoría, principalmente las personas que venían con la conquista eran musulmanes porque en ese tiempo, alguien está rayando la pantalla, bueno, porque en ese tiempo los musulmanes pues estaban siendo expulsados de la península ibérica, o sea, ya había pasado ese periodo donde ellos estaban dominando y nuevamente había recuperado, digamos, los pueblos de la península ibérica su dominio y su control, y los musulmanes que se encontraban ahí ya no tenían, digamos que control, dominio, sino que más bien estaban a mando de los españoles. Entonces, durante este proceso en que vinieron a conquistar acá a América, en sus embarcaciones trajeron a personas musulmanes, que principalmente pues eran trabajadores o esclavos, y también hubo un periodo en donde las personas fueron como que expulsadas, o sea, estas personas musulmanes fueron como expulsadas de la península ibérica y vinieron acá a América. Entonces, un poco vamos a ver cuál fue esa influencia de que estas personas de origen musulmán hayan venido acá a América, que dejó acá en nuestro continente, qué aportes dejó, qué influencia tuvo sobre el desarrollo acá en América. Entonces, lo que nos dice el libro ya, lo que nos dice el libro es que los avances en temas culturales, técnicos, sociales y comerciales que descubrieron los árabes y que posicionaron en la península ibérica trascendieron fronteras hasta llegar a los pueblos americanos. Obviamente aquí lo dice mediante qué, mediante la conquista española. De esa manera fue como llegaron al principio. Posteriormente, ya después, sí hubieron bastantes como que procesos de migración de estas personas de origen musulmán que tenían que verse obligados de salir de sus países por diferentes conflictos, ¿verdad? Y hasta la actualidad igual también ocurre, muchas personas de estos países tienen que trasladarse por conflictos y pues ya se les conoce a la actualidad con el nombre de refugiados, ¿verdad? Ya, tenemos aquí. Y tras la conquista de estos pueblos, las nuevas rutas marítimas introdujeron en América nuevas formas de comercio y agricultura, particularmente con aquellos productos natales de América: cítricos, mangos, maíz, algodón y papa. Aquí está. La influencia árabe en América y el Caribe se plasmó más que en una presencia física, en técnicas agrarias que tomaron el nombre de Revolución Verde Islámica, debido a que se difundieron plantas y técnicas de cultivo. Es decir, que una de las principales influencias islámicas acá en el continente americano fue justamente, tuvo que ver con las técnicas de cultivo.
Acá nos menciona que con ayuda de la tecnificación y la mecanización que eran propias, digamos, de ellos, ¿verdad? La trajeron, digamos, acá, permitió que se instaurara en América una nueva historia en el campo de la agricultura que cambió los escenarios americanos en potenciales centros de comercio. Entonces tenemos acá que las principales técnicas agrarias árabes que se fueron introducidas en América y obviamente influenciaron el sistema de producción agrícola acá en los pueblos americanos, se conoce como el sistema de rotación agrícola. Entonces, esa es la técnica principal que trajeron los árabes acá a América. Los árabes en su momento lo clasificaron en tres elementos principales, dice cultivos rotatorios, técnicas de irrigación, variedad de cultivos estudiados y catalogados por su siembra. Es decir, que pues ellos tenían bastantes desarrolladas estas técnicas agrícolas y pues al venir acá con la colonización española, pues trajeron estas técnicas fueron instauradas acá en América y posteriormente permitieron que obviamente se produjera más cultivos, se trabajara de mejor manera la tierra, se tecnificara más, ¿verdad? A la agricultura tal vez más tradicional que tenían nuestros pueblos nativos de América. Dice, esto les permitía cultivar productos 3 o 4 veces en un año. Dice, especialmente con aquellas plantas de crecimiento rápido como la berenjena y la espinaca. Ya, entonces para esto, ya el siguiente tema de acá ya tiene que ver con arte, cultura y digamos legados que dejó esta civilización. Entonces antes de esto les quería compartir un video de la influencia justamente de los árabes acá en América, para que ustedes vean, ya les comparto. ¿Crees que no se puede ser más mexicano que un taco al pastor? Pues ten en cuenta. Sí escuchan, ¿verdad? El audio del video. Sí, sí se escucha. Sí, ya, Sí, entonces profe, sí. vamos a prestar ¿Crees atención. que no se puede ser más? Vamos a prestar atención a este video que justamente explica en forma resumida cómo es toda esta influencia del mundo árabe, del Islam y de lo que estuvimos revisando acá en América, para que lo vean un poco más ejemplificado. Entonces vamos a ver. Mexicano que un taco al pastor? Pues ten en cuenta que este trompo se lo debes a un inmigrante árabe que llegó a América Latina. Se trata de la versión porcina del shawarma libanés. Quizá tampoco sabías que el origen de Shakira también está en el mundo árabe. Y el de los actores Salma Hayek y Ricardo Darín, el del magnate Carlos Slim, el del compositor Eduardo Falú. Los árabes llegaron aquí hace mucho tiempo, influyeron y fueron influenciados. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que más de 20 millones de latinoamericanos tienen raíces árabes. ¿Cómo sucedió esto? El primer contacto ocurrió alrededor de los siglos XV y XVI, cuando España expulsó a muchos musulmanes y a otros los envió como mano de obra a sus nuevas colonias en Latinoamérica. La segunda ola comenzó a finales del siglo XIX y principios del XX. Algunos conflictos como el que enfrentó a cristianos y a la comunidad drusa en el Líbano, la Primera Guerra Mundial o el yugo que los otomanos ejercieron sobre los países árabes que dominaban, hicieron que muchos migraran hacia diferentes partes del mundo, principalmente a América Latina. No se les consideraba refugiados como los que hoy piden acceso a Europa, aunque al igual que ellos, muchos estaban huyendo de serios conflictos. Con la fundación de Israel en 1948 y el descubrimiento de petróleo en Venezuela en los años 50, más árabes hicieron de América Latina su destino. Los libaneses se fueron mayoritariamente a Brasil, donde se encuentra la comunidad árabe más grande de Latinoamérica, los sirios a Argentina y Venezuela y los palestinos a El Salvador y Chile. También existen grandes comunidades de origen árabe en otros países como México. Los árabes se integraron poco a poco. Comenzaron a participar en la vida política, donde se destacan personalidades como Michel Temer en Brasil, Antonio Saca y Nayib Bukele en El Salvador, Carlos Menem en Argentina, Julio César Turbay en Colombia y muchos otros en Chile, Ecuador, Paraguay y Honduras. Algunos, como Juan Lechín de origen libanés, incluso formaron parte de revueltas contra dictaduras. Él fundó la Central Obrera Boliviana y fue uno de los líderes de la Revolución de 1952. Otros, por el contrario, fueron parte de sistemas militares y hasta dirigieron golpes de Estado. El último fue un intento fallido para derrocar al gobierno de Carlos Menem en Argentina.
El jefe golpista fue Mohammed Ali Zaineldin. Muchos prefirieron el comercio, como la numerosa comunidad de origen palestino que habita en Chile. En la actualidad, empresarios latinoamericanos de origen árabe son reconocidos mundialmente. A Carlos Slim, por ejemplo, de ascendencia libanesa, la revista Forbes lo nombró el hombre más rico del mundo en 2013, con una fortuna de alrededor de 73.000 millones de dólares. La influencia árabe en América Latina se ve en la arquitectura, el lenguaje, la literatura, la música y hasta en los tacos. ¿Qué personas de origen árabe dejaron huella en tu país? ¿En dónde notas más las influencias árabes en tu país? Soy Priscila Navarrete y en este canal puedes encontrar... Ya, entonces sí pudieron observar, ¿verdad? Todos el video. Está bastante claro lo que... Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, pero Ah, ya. Sí, se Ya es que escucha, sí como... se escucha. Sí, ya es que como paré el video, pensé que se había parado el audio. Ya les decía que en el video que acabamos de ver estaba todo resumido, ¿verdad? Cómo ha sido esta influencia árabe acá en América Latina, cómo llegaron, cuál fue este proceso. Si bien como que esa relación empezó, ¿verdad? A partir de justamente, como dice, la conquista española, los españoles habían colonizado ya pueblos aquí y ellos en su territorio, un poco antes, ¿verdad? Habíamos visto que los árabes este imperio, ¿verdad? De los musulmanes se había expandido en varios lugares, incluido la península ibérica, es decir, parte de España. Entonces, ya después de ese proceso, digamos, los españoles ya habían reconquistado su propio territorio y tenían aún en su territorio muchas personas de origen árabe y musulmán. Entonces, como ya habían colonizado también parte acá en América Latina, tenían pequeñas colonias, entonces empezaron a expulsar a estas personas de origen musulmán de su país y los mandaban acá en embarcaciones y ese digamos que es el primer contacto de América Latina o de América en general con personas de origen árabe, específicamente también hablamos de musulmanes. Em, ¿Qué más? Algo que puedan destacar del video que les haya llamado la atención. buenas tardes. Bueno, yo en Buenas lo tardes. personal Adelante. trabajé con un árabe ¿Ya? en Guayaquil. Incluso fue mi profesor porque yo hice un pequeño curso de gastronomía y bueno, sí, son muy tratables y son unas excelentes personas. Incluso tiene un local que queda en San Borondón, o sea, por Piazza Lago, por allá. Y la comida es muy buena. Ah, ya. Ah, qué bueno. Ujú. Sí, justamente yo también pues viendo este video sí llamó bastante mi atención pues saber un poco de cuántas personas de origen árabe hay aquí, o sea, no había dimensionado tal vez esa influencia, ¿verdad? De este mundo árabe, pero obviamente, claro, en la actualidad con la globalización y todo, vemos personas de todas las culturas y de todos los orígenes en todos lados. Entonces, obviamente también aquí también en nuestro país hay muchas comunidades de personas de origen árabe. Y estaba investigando principalmente las ciudades que han acogido a más personas de origen árabe, son justamente ciudades de la costa. Principalmente está Guayaquil, después le sigue Manta, Salinas y Machala. Esas son las ciudades En que la han, parte que han acogido a más personas árabes. Ajá, ¿alguien más iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? No, nadie. Ya. Entonces les decía que un poco investigando, sí, las principales ciudades o las ciudades de nuestro país que cuentan o que han acogido a más personas de origen árabe justamente son Guayaquil, Manta, Salinas y Machala. Y principalmente hay más personas de origen árabe en la costa que en la sierra y en la provincia del Oriente, en la región del Oriente, perdón.
Bueno, en el video también veíamos que hay varios países dentro de acá América del Sur que tienen como comunidades mucho más grandes. En Brasil, por ejemplo, hay una comunidad más grande de libaneses, en Argentina y Venezuela de sirios y en Chile de palestinos. Y también veíamos cómo pues estas personas también han sido parte de la historia de muchos países de acá, de América Latina, han participado en procesos de gobierno, han sido parte de administraciones públicas, veíamos ahí algunos ejemplos de personas, incluso gobernadores que tienen origen árabes. Entonces es un poco, Bukele puede ser también, que él también es árabe. ajá, exactamente. Incluso ahí lo nombraban ahí en el video. Entonces, un poco para que vean, en nuestro país también, yo estaba buscando, de hecho, no estoy segura si esta información es verdadera, pero decía, por ejemplo, los Bucarán, Nebot, Alberto Dajid, Pedro Saak, también son de personajes que han participado en la política de nuestro país y que también son de O sea, origen tiene árabe. descendencia Pero árabe, Missy, Bucaram de sí es verdad. Sí, árabe. yo también he investigado sobre esa familia, de verdad, Missy. Sí, claro. He tomado la molestia. Ah, ya. Vean, miren qué bueno. Entonces, es tanto más como para dimensionar que de repente estamos viendo temas, ¿verdad? De historia y los podemos ver como temas muy lejanos, ¿verdad? A nosotros, a nuestra realidad o a nuestra vida diaria. Entonces pueden ser temas tales muy lejanos, pero en realidad son temas cercanos, ¿verdad? En algún momento nos hemos tocado con personas de origen árabe, como la compañera que decía que ha trabajado o ha sido el profesor, alguien de origen árabe, y es bueno conocer un poco de su cultura, saber de repente si conversamos con ellos, no cometer algún exabrupto y decir algo que no tenga nada que ver. Entonces es importante, era un poco para que dimensionen también la importancia de conocer la historia de otras culturas porque en la vida nos vamos a encontrar con personas de diferentes orígenes, a veces de lugares que ni pensamos y resulta que es importante que nosotros sepamos un poco de su cultura, de cómo es, de sus orígenes, de lo que les gusta tal vez. Entonces, por eso el video, para que tengan presente todo eso. Ya, lo que sigue en el libro es un poco hablar acerca de, a ver, ya. Lo que sigue en el libro es acerca del arte y la cultura islámicos. Bueno, aquí hay un ejemplo de una edificación islámica y algunas características representativas. Están los mosaicos que servían para decorar el exterior, o sea, la fachada y también parte del interior. Está la cúpula, así que está cubierta en forma de media esfera y suele estar decorada en este caso con placas doradas. Esta forma de cúpulas en las estructuras o edificaciones es bastante común del mundo árabe. Por acá tenemos mármol, dice material noble que recubre los muros de ladrillo. Eso en cuanto a las estructuras que hacían. Por acá tenemos información acerca del arte. El arte musulmán tuvo un carácter sincrético, es decir, que adoptó elementos artísticos de otras culturas. La pintura y la escultura se desarrollaron poco, en parte porque el Corán prohíbe utilizar la representación de la figura humana como un objeto de culto. Se desarrollaron especialmente la arquitectura y las artes menores. Entonces, acá vamos a ver la arquitectura. ¿Alguien que pueda ayudar con la lectura? Chicos. Bueno, entonces los llamo. Em, a ver, Agustín. ¿Está presente Agustín? Es el primero que aparece. Para que nos ayude con la lectura. Buenas tardes, yo leo, licenciada. Ya, Michelle, gracias, gracias. Ya, adelante, Michelle, escuchamos. La arquitectura, ¿no?
Sí, la arquitectura. Ya. Las construcciones más importantes de la arquitectura islámica se encontraban en las ciudades. Destacaron las edificaciones religiosas, las mezquitas y las madrazas o escuelas, y también las edificaciones civiles como los palacios. El exterior de los edificios eran sobrios y con pocas aberturas, pero se cuidaban los interiores, que constaban de numerosas estancias, patios, jardines, fuentes, etc. El material de construcción era poco resistente, como el ladrillo, el yeso o la madera. Edificios estaban cubiertos con una exuberante decoración, especialmente los, ay, es que no veo, perdón, los interiores con placas de yeso esculpido, mármoles, mosaicos o pinturas. Ay, que no veo, licenciada. Ya, se quedó por mármoles y pinturas. Ajá, sí. No me quiero hacer zoom. No, Mármoles, continúo. mosaicos y pinturas. Ya, a ver, yo continúo entonces. La ornamentación exterior era simple, en las mezquitas solo se adornaban la portada y la cúpula. Los temas decorativos solían ser motivos vegetales o geométricos o bien inscripciones en lengua árabe, generalmente del Corán. En los palacios también puede aparecer la figura humana. Ya vamos a ver las artes menores. Entonces, aquí en lo que acaba de leer Michelle, un poco de cómo era la arquitectura, dice que principalmente o las edificaciones que más destacan, pues justamente son edificaciones con fines religiosos. Recordemos que esta civilización pues está ligada a la religión. Entonces, lo que más destaca en cuanto a su estructura son las mezquitas y las madrazas, como dice ahí. Las mezquitas ya sabemos que son templos religiosos donde las personas se acercan principalmente pues a orar y a leer el Corán o dar lectura del Corán. Y las madrazas que eran escuelas religiosas. También dice que hay algunas edificaciones ya no con tanto índole religioso, sino más bien civiles, que eran palacios. Em, por acá nos dice pues cómo era un poco, cómo era su estructura, qué elementos utilizaban para decorar, o sea, qué era lo más característico ver en una edificación de esta civilización. Aquí está justamente el Taj Mahal. No sé si hayan escuchado o lo hayan visto. En la actualidad forma o sea, forma parte de las maravillas de el mundo moderno, el mundo antiguo, no, el mundo antiguo. Sí, forma parte de las maravillas del mundo y pues es un importante destino turístico a la actualidad, ¿verdad? Que está ubicado en la India y parece que fuera un palacio, pero en realidad es una, una tumba. En realidad es una tumba. Es un monumento que se estructuró allí con el objetivo de que pues sea una tumba, es un monumento funerario, en otras palabras. Y les decía acá, características que vemos en casi todas sus edificaciones son estas cúpulas de acá arriba que vimos también al inicio. Ya, son estas cúpulas y nos decía también aquí que la mayoría de los adornos o la forma en la que ellos sí ornamentaban sus estructuras era justamente con vegetales, ¿verdad? Plantas, básicamente. Y acá nos vamos a ir a lo que dice las artes menores. ¿Alguien más que quiera participar, que pueda leer? Yo, licenciada, Ay, si me Tito, permite. ¿cómo está? Ya, adelante, gracias. Bueno, listo. Dice, entre las artes menores sobresalieron las miniaturas, dibujos que en un principio servían como complemento de la caligrafía para adornar el Corán. Más tarde se utilizaron para ilustrar cuentos y fábulas y libros de medicina, astronomía o ciencia. También fueron muy valorados la cerámica, el marfil, los tejidos, la
orfebrería, arte de labrar los metales preciosos, los mosaicos y el vidrio. Ya, hasta ahí. Hasta allí. Sí, hasta Ya, ahí. Ahí listo. mismo nos ayuda con más lectura. Ya, entonces, Listo. lo que nos decía en cuanto al arte, la cultura y su estructura, es que principalmente ellos desarrollaron estas artes menores y arquitecturas, más que el dibujo y el arte que tal vez vemos en otras civilizaciones. Por ejemplo, no sé, cuando leímos algo, vimos algo de la civilización egipcia, por ejemplo, allá muchas de las representaciones de su arte, pues eran, representaban figuras de dioses, diferentes dioses que ellos adoraban, con caras o cabezas de animales, cuerpo de personas, muy relacionado también con dibujo de mujeres y cosas por el estilo. Vemos acá que en esta civilización es como todo lo contrario, este tipo de arte no se desarrolló por justamente el Corán, ¿verdad? El Corán les decía que no podían, digamos que, justo aquí, en el libro, aquí arriba en el libro lo dice, el Corán les decía que ellos no podían, aquí, aquí, no podían hacer representaciones humanas, eso, no podían hacer representaciones humanas para objeto de culto. Entonces, por lo tanto, principalmente ellos se enfocaron a desarrollar pues otro tipo de arte. Vemos acá el caso de su arquitectura, que se lo observa como un arte, algo muy bien desarrollado, como con mucho detalle en lo que hacían. Y por acá en las artes menores, lo que nos leía el compañero Tito, justamente principalmente eran pequeños dibujos que utilizaban para decorar en las escrituras del Corán. Y también acá, ¿verdad? Esto de los tejidos, las labores en oro principalmente, metales preciosos, mosaicos, pinturas, pero no representaciones, nunca representaciones de formas humanas, sino geometría, flores y este tipo de cosas, ¿verdad? Em, Eso era lo que caracterizaba el arte de el Islam. Por acá vamos a ver más contribuciones del Islam hacia la humanidad. Tenemos las matemáticas. Ya. Bueno, acá en la tabla, si ven un poquito, dice la historia del cero. Cómo había sido em, los números en Babilonia, Egipto, Grecia, un poco las civilizaciones que también ya hemos hablado, Roma, en la antigua China, Maya, India, árabe y las actuales. Bueno, resulta que a partir de, pues básicamente de ellos, desde la India, aparece el número cero. Y es que antes, según lo que nos dice el libro, antes dentro del sistema numérico, digamos que se había creado, no existía el número cero. Entonces, a los árabes y a esta civilización del Islam se le atribuye la creación de este número cero para poder darle una posición a cada número. Entonces, por aquí nos da un ejemplo bien clarito. Dice que antes, por aquí, aquí dice, para indicar y representar la cantidad de 1 millón, antes se tenía que escribir la letra M, que era el signo que representaba pues el millón, 80 veces. Entonces, obviamente era súper complicado escribir 80 letras M para poder querer escribir 1 millón, ¿verdad? Era casi que imposible. De repente se comían una M o ponían una M de más y ya no iba a tener pues el mismo significado. Entonces dice, el ingenio de los musulmanes permitió mejorar la representación de estos signos de la M y lo que hicieron fue crear el número cero. Entonces, el uso del cero fue aplicado como un indicador de lugar vacío, es decir, un lugar de posición. O sea, aquí nos da un ejemplo también claro. Dice, en un número como el 3206, el cero es usado para que las posiciones del 3 y del 2 sean las correctas y podamos leer 3206. Si le quitamos el cero, estaríamos leyendo ahora 326, ¿verdad? Entonces, este número cero fue creado por los árabes para darle una correcta lectura a los números y evitar el uso de esta M que antes era lo característico. Entonces, un aporte que hasta la actualidad en el sistema numérico actual, pues nosotros lo utilizamos y de hecho es de mucha ayuda, porque imagínense tener que escribir un montón de letras M para decir 1 millón, no era nada práctico, ¿verdad? Entonces, ese sería un aporte
Aquí vamos a ver, hay varios aportes más. Por acá está la geometría y el álgebra. El mundo árabe del Islam, que es lo que estamos revisando, hacia la actualidad y todos los aportes que habían dejado al mundo, ¿verdad? El primero que habíamos visto era un poco con respecto a las edificaciones, un poco de su arte. Los aportes en matemáticas vimos la de el cero, ¿verdad? La creación del cero o la inclusión del cero dentro del sistema numérico. Y ahora vamos a ver también cuáles fueron sus aportes con respecto a ya, es que estoy uniendo a los chicos ya. Con respecto a la geometría y al álgebra. Para ustedes que son ya expertos en álgebra, ¿para qué sirve el álgebra? ¿Para qué les ha servido el álgebra? ¿Para qué ustedes creen que sirve el álgebra y todas estas ecuaciones y cosas que aprenden en el álgebra? ¿No? ¿No les ha servido para nada? Bueno, como dice aquí, justamente en el libro, lo que busca el álgebra y todo lo que contiene dentro de sí el álgebra es reducir y resolver ecuaciones tradicionales, es decir, reducir el proceso de cálculo, ¿verdad? Para obtener un resultado. Por aquí nos da un ejemplo. Imagínense, dice, si multiplicamos 995 por 5, seguro acudiríamos a la calculadora, pero eso no es el propósito. La idea es que podamos simplificar mentalmente su resultado, reduciendo a factores para que desde nuestra mente lo podamos calcular y tener el siguiente resultado. Aquí explica la forma en la que se ha procedido, ¿verdad?, a realizarlo. Ese es el objetivo fundamental del álgebra. Y también un poco acá nos menciona acerca de la geometría. Dice, la geometría proviene de la palabra griega geo, que significa tierra, y metría, que significa medida. Entonces, es una rama de las matemáticas que justamente se encarga de estudiar las propiedades de las figuras en el plano del espacio, es decir, principalmente las medidas. Ahora, ¿cómo influyó o en qué aportó el mundo árabe o el Islam a estas dos ciencias, la geometría y el álgebra? Principalmente, dice aquí, por el estudio de la circunferencia. Y posteriormente, el número pi, ¿verdad? Dice también, em, por aquí dice, ya, la evolución de esta rama de estudio permitió a científicos como Galileo Galilei ubicar la posición de las estrellas y del planeta, y asimismo permitió construir elementos de medición como el compás, el teodolito y el pantógrafo. Entonces, todos estos serían instrumentos que nacen de justamente esta ciencia de la geometría que fue, em, digamos que, creada en el mundo árabe, ¿verdad? Por acá tenemos también la trigonometría. Bueno, más que todo aquí explica de qué se trata cada ciencia, por eso no vamos a darle lectura a todo, pero para que sepamos principalmente en qué sirvió, ¿verdad? Por acá dice, esta ciencia ha permitido calcular distancias entre puntos geográficos, por ejemplo, importante para los sistemas de navegación por satélite. Dice, ayudado a estudios de ingeniería civil también, acá la trigonometría. En la física, ¿cuáles fueron los aportes de esta civilización en la física? Bueno, menciona que ya en la antigua Grecia, Aristóteles, Arquímedes, Herón de Alejandría ya habían hecho como que estudios importantes. Em, y acá nos cuenta algunos más de estos avances, dice aquí, o descubrimientos. El efecto de la voz se produce a causa del movimiento del cuerpo que la generan y se transmite en el aire en forma de ondas esféricas. A esto se llama acústica. Entonces, la acústica fue justamente un aporte del mundo de la India, ¿verdad? De lo que estamos viendo
hacia el mundo y que actualmente lo podemos utilizar, ¿verdad? Y vemos también cómo se emplea, ¿verdad? La acústica, por acá también la dinámica, acá dice se inventó la balanza de aire, el barómetro. Entonces, estos son diferentes inventos que aportó esta civilización al mundo. ¿Qué más? Todo esto es lo que nos ha dejado, digamos, ¿verdad? Tenemos también acá la química. La palabra química dice proviene de la palabra árabe alquimia, en donde al significa la y quimia significa química. Entonces, para que vean, la química también tiene un origen árabe. Los árabes analizaron las bases y conocimientos proporcionados por los griegos y egipcios y posteriormente utilizados en el Imperio Bizantino. Entonces, todos estos son diferentes ejemplos de grandes ciencias básicas, química, trigonometría, álgebra, matemáticas, que fueron inventos, digamos, o que el mundo árabe em, ayudó, ¿verdad?, a que se desarrollen estas ciencias. Acá hay otros ejemplos más en mecánica. El de acá arriba es de química, algunos procesos como métodos de destilación, sublimación, elaboración del alcohol. ¿Qué más dice? Transformación de tres ácidos, ácido sulfúrico, hidroclórico y el ácido nítrico. Dice aquí también la influencia lingüística árabe se muestra en los términos químicos que utilizamos frecuentemente como alcanfor, alcohol, arsénico, jarabe, etcétera. Y por acá algunos aportes también en el campo de la mecánica. Vamos a ver qué hay por aquí. Dice construcción de máquinas como la palanca, la polea, el tornillo, el engranaje, el cigüeñal. Permitieron a los árabes perfeccionar el desempeño de los aparatos. Por acá dice desarrollaron técnicas como el molino de agua y el molino de viento. Dice las dos para moler trigo, bombear agua e inclusive exprimir caña de azúcar. A tales descubrimientos los árabes denominaron la ciencia de los trucos. Dice, la llamaron así porque descubrieron que se podía ahorrar esfuerzos físicos, tanto humanos como animal. Para ahorrar este esfuerzo, construyeron máquinas que producían movimiento y fuerza. Para que estas máquinas funcionen, los árabes aplicaron sus conocimientos en todas las áreas que ya habían desarrollado, ¿verdad? Física, matemática, álgebra, geometría, y dieron origen a lo que hoy conocemos como la ingeniería. Es decir, que incluso desde el desarrollo de las ciencias básicas, como todas las que menciono ahí, física, matemática, álgebra, geometría, todas estas ciencias básicas aportaron a su desarrollo y también aportaron a su aplicación hasta lo que conocemos hoy día, pues como la ingeniería y todo lo que viene con la ingeniería, ¿verdad? Entonces, por acá destaca también el nombre de algunos científicos, digamos que los que más aportaron. Por ejemplo, aquí nos dice Yavir Ibn, no sé si está pronunciado, Jahan, dice, fue un científico químico que aconsejaba siempre a sus estudiantes no aceptar nada como cierto hasta que lo hubieran examinado por sí mismos. La más importante tarea de un químico es hacer el trabajo práctico y llevar a cabo experimentos. Sin aplicación práctica y experimental, nada puede ser logrado. Por acá hay muchísimos más aportes, acá hay de geografía. Aportes de geografía, principalmente destaca aquí instrumentos de navegación, por acá imagino el perfeccionamiento de la brújula china, el cuadrante, la vela latina, cartas náuticas. En la óptica también dejaron muchos avances en las ópticas, dice, descubrieron y estudiaron las partes del ojo, explicaron las causas de de la refracción de la luz. Entonces, todos, si notan, son grandes avances que dejaron, ¿verdad?, para la humanidad, que hasta la actualidad han servido como de base para lo que se sigue desarrollando en el mundo. Sobre todo las ciencias básicas, ¿verdad?, que veíamos, trigonometría, geometría, química, ciencias básicas que han permitido que a la actualidad nosotros
o sea, las hemos seguido desarrollando, perfeccionando y todas las cosas que tenemos a la actualidad, inventos y de todo lo que disfrutamos, pues han partido de la aplicación de esas ciencias básicas. Entonces, es importante también reconocer todo el legado y todos los aportes que dejaron al mundo. Ya, entonces ya son 4:38. Así que, bueno, por acá hay mucha más información. Acá habla de la industria, del comercio y de la mujer en el Islam. Este es el último tema y ahí se acaba. Entonces, para terminar, como tarea les va a quedar justamente este tema de la mujer y el Islam. Entonces, van a leer esta de aquí, la página 83. em, Esta lectura, que es un artículo, dice Mujeres en el Islam, tradición o emancipación. Entonces les va a quedar como tarea, está en la página 36, si se rigen por el PDF, y si se rigen por el libro, está en la página 83. Van a leerla y van a responder esta Buenas tardes, profe. ¿Será que pueden mandarla a WhatsApp? Sí, les voy a poner de una vez en el Classroom. Les pongo en Classroom la lectura y la pregunta para que ustedes la puedan desarrollar y ahí mismo la puedan subir. Pero mientras yo se las pongo, igual ya les digo la página también para que sepan dónde está, si quieren ya hacerlo ahorita, digamos. Ya, la pregunta dice, ¿por qué el Islam significó un avance en los derechos de las mujeres durante la época del Corán? Y te contrasta tu respuesta con la actualidad. ¿Ya? Entonces van a leer, van a analizar el tema, si necesitan buscar información sobre la actualidad, ¿verdad? De cómo viven las mujeres en el Islam, cómo viven las mujeres en estos países donde pues la principal religión es el Islam y están bajo las normas del Corán. Entonces, también es importante para que contrasten un poco lo que están leyendo con lo que está pasando en la actualidad. Entonces, eso sería todo por hoy. Traté de como que resumirles toda la información que había, porque hay bastante información acerca de esta civilización. Y con esto terminamos el tema. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar el momento para hacerla y, y revisar algo que haya quedado, algo que les haya quedado de duda, no sé, me avisan. No, no les ha quedado, Vamos a hacer, perdón. vamos a resolver preguntas acerca de ese tema o un breve resumen. No, únicamente esta pregunta que está aquí. Leen y responden esta pregunta que está aquí, nada más. La pregunta dice, ¿por qué el Islam significó un avance en los derechos de las mujeres durante la época del Corán? Contrasta tu respuesta con la actualidad. Es la Eso se única, lo hace en el cuaderno, ¿verdad? Y se sí, lo en un subo. cuaderno, en una hojita y suben. Sí, al Classroom, ya les No, voy a poner la asignación. ok, gracias. Ya, entonces, les preguntaba, ¿tienen alguna duda, algo? Profe, en la anterior clase dijeron que ya vamos a entrar en exámenes. ¿Cuándo específicamente? Sí, sí, los horarios todavía no están como que definidos, pero ya máximo en estos días o en el próximo fin de semana ya les deben avisar y pasar también los horarios de las evaluaciones. Y también sí deben ponerse al día en los trabajos, tareas que tengan pendientes, que no hayan podido subir por algún motivo, entonces traten de ponerse al día. Revisen el Classroom, pónganse, suban todo lo que tengan pendiente en todas las materias, no solo conmigo. Ok, profe, gracias. Profesora, ¿Sí? ¿me escucha? Yo me metí, pero hay unas tareas de ¿Ya? septiembre, de octubre, y Ujú. no sé, porque yo no vi esas clases. Esas también hay que Sí. hacerlas. Bueno, con las personas que se han integrado tal vez tarde, entonces, si es mucha tarea, bueno, normalmente mis tareas son bien chiquitas, pero si es muchas tareas que tienen acumuladas y no les da el tiempo, pues obviamente no van a alcanzar. Entonces, traten de por lo menos desde a partir de que ustedes entraron, sí cumplir con todas las que se les ha enviado. Si en buena hora avanzan a cumplir o a hacer las anteriores, em, pues mejor, pues. Y si Ya. ya no alcanzan,